Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 estaremos leyendo del versículo 8 al versículo 17. Del versículo 8 al versículo 17, pero nos enfocaremos en el versículo 11 a probablemente el 14. Pero el enfoque va a ser del 11 al 17. Leeremos del versículo 8 al 17. Por favor, pónganse de pie para la lectura de la palabra de Dios. Dice así la palabra infalible e inerrante de Dios. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según la orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. E irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Oremos. Padre celestial, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que tenemos de aprender y de crecer, Señor, en el entendimiento de tu palabra, Señor. Ayúdanos. Ayúdame a mí a proclamar tu palabra claramente y entendiblemente, Señor. Y ayuda a cada persona que ha de escuchar este mensaje de poder oírlo con oídos que oyen tu palabra claramente. Que al leer la palabra, Señor, podamos leerla con ojos que ven claramente. Y, Señor, otorga a través de tu Espíritu Santo corazones blandos de carne y mente, Señor, que puedan grabar tu palabra dentro de sí para que no pequemos contra ti, Señor. Guíanos y a través de tu Espíritu, Señor, fortalécenos y pon un fuego dentro de nosotros para que no podamos estar sin mover, sin hacer tu palabra y no nada más escucharla. Esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor. Amén. Pueden tomar su asiento. Estuvimos la semana pasada meditando en la importancia de la oración, en cómo es que la oración de los rectos es hecha muy igual al incienso, y cómo es que eso debe informar cómo adoramos a Dios, cómo oramos, cómo es que basamos todo en lo que podemos ver positivamente demostrado en las Escrituras. Y cómo es que vemos entonces que la oración no es una simple comunicación con Dios, sino una acción de adoración. Vemos que aunque pasaron 400 años, hay un remanente fiel en Israel que continúan obedeciendo a Dios, esperando que el Señor oiga la oración y la petición. Ven y redime, Señor, ven y rescata. Pedían y oraban como ellos fueron mandados orar. No podemos evitar y no podemos hacer a un lado la realidad que está presentada ante nosotros. Ellos estaban actuando conforme a la ley de Dios. Esta hora de incienso
era una hora cuando iban y oraban en la mañana y en la noche. Esto es todo bajo el paraguas de obediencia a lo que Dios había mandado, debería de ser hecho para adorarlo a Él. Parte de eso incluía el orar, y el orar específicamente, y el orar conforme a lo que Dios había dicho. Y aquí Lucas pone para nuestra información a aquellos que están orando, obedeciendo los mandamientos de Dios y esperando ver las promesas de Dios. Acuérdense que el nombre de Zacarías significa Dios se acuerda, Jehová se acuerda. Y aquí está una gente orando, orando que se rompa el silencio, orando diciendo, Señor, han pasado 400 años y no hemos escuchado nada. No hemos oído nada en todo ese tiempo. Señor, no hemos podido hacer nada porque no has venido. Pero vemos que ese silencio estaba por ser roto, que el Señor mandaría un ángel. Y este ángel se le apareció a la derecha del altar de incienso, antes de que el mensaje fuera dado a Zacarías, quebrando 400 años de silencio. Lucas pone para nuestro beneficio que el mensajero era un ángel. Este es otro de las cosas que son importantes, y verán que hay muchos detalles dentro de lo que escribe Lucas que son importantes para nosotros. Y decimos, un ángel, ¿por qué es tan importante que el Señor quebraría el silencio a través de un ángel mensajero? Y para eso tenemos que entender qué tan inundados estamos nosotros con lenguaje que habla de los ángeles, o qué tan común es para nosotros pensar en ángeles, cuando la realidad es que por mucho tiempo la gente no pensaba en esto. La verdad es que la palabra para ángel, que en el griego es ángelos, aparece en el Nuevo Testamento más que la palabra pecado. Aparece más que la palabra de amor, el agape, en el Nuevo Testamento. Pero vemos en la modernidad que hay muchos que, aunque hablan de los ángeles y cantan de los ángeles, ángeles en alta esfera, ángeles cantando están, no se ponen a pensar en los milagros, los eventos que las Escrituras describen. Prefieren tratar de encontrar una manera de hablar de los acontecimientos bíblicos en una manera muy humanista. Hablamos la semana pasada de esa estadística tan absolutamente terrible, que el 47%, no más del 40%, casi la mitad, un poco menos de la mitad de aquellos que profesan fe en Dios no creen que Jesucristo es Dios. Creen que fue buen maestro, pero que no es Dios. ¿De dónde viene esa mentalidad? ¿De dónde viene un montonal de gente? Y piénsenlo. ¿Hay cuántos millones de cristianos en esta nación? O aquellos que profesan ser cristianos. Y podemos decir con certeza documentada que un poco menos de la mitad de ellos dice, pues sí, Jesús era un buen maestro, Él enseñó buena doctrina, pero no era Dios. Eso solamente viene de todo un grupo de gente que ha llegado a tratar de encontrar una manera alrededor de estos eventos. Que no vino un ángel, que la concepción de Cristo en el vientre de una virgen no era un milagro, sino que obviamente María se acostó con José y así tuvieron a Jesús, cuando eso no es la realidad. El doctor Sproul dice, las Escrituras testifican sin vergüenza de la existencia de los ángeles. En el Nuevo Testamento vemos la palabra ángel
apareciendo más que la palabra de amor y más de la palabra de pecado. Así que si estuviéramos hablando numéricamente, nada más, el Nuevo Testamento habla más de los ángeles que habla del amor, más de los ángeles que habla de la realidad del pecado. Los ángeles son una parte integral de las Escrituras, pero Zacarías era exactamente como nosotros. Cuando el ángel se le apareció, él estaba sobre su rostro en absolutamente terror. El ángel que vino y le dio este mensaje tan asombroso que cambiaría el curso de la vida de Zacarías, la vida de Elizabeth, la vida de Israel y de nuestras vidas. Esto no era nada más una cosa que podemos poner en la perífera de la vida cristiana o de los acontecimientos bíblicos. Los ángeles toman una parte significante del Nuevo Testamento. Y no nada más aquí en la anunciación de Zacarías, pero también a corto rato, cuando el ángel aparecerá ante María, la madre de Jesús. Los ángeles atendieron el nacimiento de Cristo en la Navidad, en la noche afuera de Belén. Y los ángeles aparecen en el fin, en el Apocalipsis. Los ángeles también ministraron a Jesús en el tiempo de la tentación, en el desierto. Los ángeles anunciaron a las mujeres que Jesucristo había resucitado. Vemos a los ángeles regresando con Jesucristo del cielo. Que los ángeles se fueron con Cristo en la nube de gloria. Y sabemos que descenderán una vez más junto con Cristo. Una vez más, ¿por qué tenemos toda esta información? ¿Por qué nos enfocamos en la realidad que un ángel aparece? Para tener certeza, como dice Lucas en el versículo 4, tener certezas, tener por cierto, tener en nuestras mentes esa realidad de las cosas que han sido enseñadas. Esa es la verdad en todas las Escrituras. Es nuestra meditación al contemplar si Dios creó todo y si Dios lo creó en 6 días. Estábamos hablando el pastor Aaron y yo es exactamente de esto, de qué tan opuesto está lo que la palabra de Dios declara contra lo que dice la ciencia del mundo. Completamente opuesto. La tierra antes que el sol. La tierra antes que el resto del universo. Aún en qué animales fueron creados primero es completamente lo opuesto a lo que demuestra el mundo. Si hubo o no hubo un diluvio a nivel mundial. Todas estas cosas son parte de lo que hemos meditado, parte de lo que hemos hablado, parte de lo que viene en nuestras mentes cuando vemos que se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar de incienso a Zacarías. No era porque el humo se le fue a la cabeza, sino que estos acontecimientos son verdaderos y que la respuesta, cómo es que Zacarías respondió al ver al ángel, demuestra mucho. Es lo que vemos en todas las Escrituras. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es que Zacarías el justo, Zacarías un hombre de Dios, Zacarías el intachable, se turbó y fue apoderado por el temor? Porque es la respuesta que cada ser humano tiene cuando están cara a cara con la santidad de Dios. Acuérdense que Gabriel, el ángel, le dirá a Zacarías: yo estoy ante la presencia de Dios, yo habito en la presencia de Dios. Es lo que dice en el versículo 19, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Esta es la realidad
Ya sabemos el tiempo que pasó Moisés con Dios, que no puede estar uno ante la presencia de Dios y no venir casi brillando, ¿verdad? Era parte de lo que meditamos cuando hablamos de la estrella que siguieron los magos y de que una de las posibilidades era que estaban siguiendo a un ángel resplandeciente, ángel glorioso. Esa gloria no viene de los ángeles mismos, sino de andar ante la presencia del Dios de la gloria. La respuesta natural, la respuesta inicial al ver la santidad, aún la santidad que viene nada más de alguien que estuvo en la presencia, este ángel de Dios, causa terror, porque es el ver lo santo y el reconocer que no somos santos nosotros mismos. Es el reconocer esa misma realidad. Pensamos en la visión de Isaías. Vayan a Isaías 6 por un momento si quieren, o escuchen y tomen notas. Ambas están perfectamente bien. En Isaías capítulo 6, ¿qué es lo que vemos? En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Cómo reacciona Isaías? ¡Ah, qué bueno! ¡Gloria a Dios! ¡Aquí estoy, mi Señor! No. Proclama juicio sobre sí mismo. ¡Ay de mí! Porque perdido estoy. Pues yo soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Esta es la reacción natural de cada hombre. Ahora tengan en mente, Isaías es uno de los más grandes profetas. Es uno que sirvió al Señor en una manera tan increíblemente, pero aún así Isaías pronuncia juicio a sí mismo. ¡Ay de mí! Esa palabra ay es de juicio. Hemos hablado de eso en Juan, hemos hablado de eso en Segunda de Pedro, hemos hablado de eso y continuaremos hablando de eso cuando lleguemos al Apocalipsis, si el Señor nos permite la vida y la salud de llegar a ese lugar. Él pronuncia juicio a sí mismo. Él dice: estoy juzgado y me he encontrado pecador. Lo vemos claramente. Ay de mí, porque perdido estoy, porque soy hombre de labios inmundos. Él no dice: Señor, yo soy tu profeta, te sirvo a lo mejor de mi capacidad, obedezco a lo mejor que pueda. Y es la misma respuesta que vemos de Zacarías. Zacarías ve al ángel, ve la gloria siendo visible del ángel y tiene temor. De hecho, tiene tanto temor que el temor se apoderó de él. Se cae sobre su rostro. Él sabe que por muy justo que él sea, y tenemos desde las palabras de Lucas que él siguió toda la ley de Dios intachablemente. Piensen en eso. Por muy perfecto que podamos obedecer a Dios, por muy justos que podamos ser, el momento en el que vemos la gloria resplandeciente de Dios, sobre nuestros rostros caemos. Porque sabemos que aún todas nuestras perfecciones, como dice la palabra de Dios, no son más que trapos
menstruales. No son más que estiércol a la comparación de la gloria del Dios infinito, a ese Dios santo, santo, santo. Este es el ambiente. Zacarías acaba de orar por la nación. Él tiene esta oportunidad y ora como Dios le dice que debería de orar. Aún ahí está en medio de una acción de obediencia. Señor, redime a tu gente. Señor, salva a tu gente. Oh Jehová, manda al Mesías para que podamos ser salvos. Aquí está el ángel. Y le da un temor. ¿Qué le dice el ángel? No temas, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Básicamente lo que le dice Gabriel es: ¿has pedido redención por la gente de Israel? Excelente, Zacarías, aquí está. Esta petición, tu oración por la gente, ha sido escuchada. No nos asombramos a veces porque no entendemos. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos aplicaciones que nos puede leer la palabra de Dios. Y no entendemos porque tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Así que no entendemos lo que es el vivir en absoluto silencio. No tenemos silencio. Porque cada vez que queremos oír la palabra de Dios, abrimos sus páginas y lo tenemos todo aquí. Cuando nos desesperamos y vemos: Señor, ¿serás fiel? ¿Vendrás? ¿Mandarás al Hijo para venir? Estaré resplandeciente y blanco. Aquí tenemos todo escrito, todo lo que sucederá. Sabemos que Él es victorioso. Sabemos que Él es el Rey describido en el Salmo 2, que destruirá a todos sus enemigos. Así que cuando nos encontramos como nuestros hermanos en China, Señor, ya vamos para más de una generación, más de 2 generaciones, siendo encarcelados. Cuando vienes, Señor, tenemos esto, pero ellos no tenían la completitud de las Escrituras. Aún lo que tenían era más que suficiente. Era más que suficiente para que Zacarías no tuviera excusa cuando pecó al dudar. Es parte de lo que estábamos orando, ¿verdad? Es parte de nuestra confesión congregacional. Cuando pedimos, no solo pecamos externamente y evidentemente, sino mucho más con ceguera interna, con incredulidad, con dudas. Piensen en esto. ¿Cuántas veces han considerado la incredulidad y las dudas como un pecado digno de arrepentimiento? Porque la verdad es que mucha gente, muchos cristianos en esta nación no piensan que las dudas y la incredulidad son un pecado, pero sí lo son. Vemos aquí que lo es. La palabra de Dios nos proclama la realidad que el dudar y la incredulidad a las promesas de Dios que Él dice que Él cumplirá es un pecado. Aquí está este hombre que toda la vida ha estado caminando en fidelidad y tiene la oportunidad de orar por la nación. Es apacentado por el ángel. No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída. Y hasta ahí todo está bien. Hasta ahí la mente de Zacarías puede entender, sí, gloria a Dios, excelente. Viene el Mesías. ¿Cómo vendrá? ¿Qué sucederá? Y tu mujer Elizabeth te dará a luz a un hijo y lo llamarás Juan. Disculpe. ¿Qué? El nombre de Juan significa Jehová tiene gracia. Jehová tiene gracia. Y le pega como de mano izquierda y Zacarías no sabe qué más. Espera, ¿cómo?
pero son grandes nuevas. Son buenas nuevas. No suena como algo tan grande en nuestros oídos el escuchar que el ángel le dijo que el nombre del hijo sería Juan. Pero todo esto es importante, todo es más que increíble. Primero que nada, va a venir el Mesías. Pero piensen, ¿y ahora qué tiene que ver que mi esposa de repente tenga hijo con la realidad de que viene el Mesías? Y nosotros también y parpadeamos y lo llamarás Juan, ¿verdad? Se nos pasa como, uy, no tan importante. Pero como hemos hablado varias veces, y no estoy diciendo que Zacarías lo tenía perfectamente, ni en el tiempo de Zacarías estaba esto perfecto. Así que es un problema muy común. La gente no piensa en los nombres, pero ellos sí pensaban en la importancia de quién tenía el derecho de dar los nombres. Y esto va desde el principio, donde Adán y Eva nombraron a sus hijos. Vemos esto hasta la creación. Adán nombrando a todos los animales. Es una manera de ejercer potestad, de ejercer el dominio que Dios le da a uno. Muy pocas veces vemos que Dios decide el nombre de alguien y Él toma ese derecho. Normalmente cuando algo excepcional va a suceder. Ahora piensen qué tan importante es todo eso, el pensar en el significado de los nombres, el pensar en el honor que el Señor nos da como mamás o papás de poder darle nombre a nuestros hijos o hijas. Y piensen en las locuras de este mundo. Ahora, espero que no se rían o no se rían demasiado fuerte. Les voy a dar una lista pequeña, ¿ok? De cómo es que están nombrando en los últimos 30, 45 años gente a sus hijos. ABCD es un nombre. Snaux es otro nombre. Le 4Che es otro nombre. El número 4, Che. Le 4Che. Thanos Skywalker. Leo Alte. Pampas. Incisor. Y entre los peores que pude encontrar. Esos son nombres de veras, no son mentiras. Los pueden encontrar. Entre los peores estaban unos pobres niño y niña que fueron nombrados Macaroni y Espagueti. Todos estos son nombres reales. Imagínense. Macaroni, ven acá. Espagueti, ¿cuántas veces te he dicho que no tires el papel ahí? ¡Qué locuras! No les importa, no hay valor, no hay dignidad, no hay nada de honor. No están tomando en serio el mayordomío que Dios les ha dado. 30, 45 años, porque macarrón y espagueti tienen 45 años. Esos son los más viejos, con el nombre más raro. Está pasando en varias diferentes naciones. Es por eso que en naciones como en México o en Inglaterra no puedes llamar a tu hijo ciertas cosas. Mi hermano es un ejemplo perfecto de eso. Cuando primero fue y trató legalmente de llamar a Miguel Jr., Israel lo quiso escribir YSREAL, Israel, con la I. Y le dijeron claramente, no puedes nombrar a tu hijo así. No puedes hacer un nombre tan raro. Si vas a nombrarlo Israel, o escríbalo bien en español, o llámelo Miguel Jr. Hay naciones donde dicen, no traiga sus locuras aquí, por favor. Un nombre entendible y decible.
o no lo nombre. Igual no pueden llamar señor o señora en términos como de rey o reina en Inglaterra a los niños o las niñas. Pero lo saben que hay otras naciones donde el nombre de uno es reina XX y apellido, o rey XX. No. Dios le dio a Adán dominio para nombrar a todos los animales, la autoridad sobre todos los animales, y vemos la costumbre de nombrar a la gente venía del papá y de la mamá, que la autoridad final obviamente era el papá. Eso lo podemos ver cuando la mamá de José quería llamarlo algo más y el papá dijo, no, va a ser José. Pero esto va hasta Adán y Eva. Caín, cuyo nombre significa he obtenido un hijo, un hombre del Señor. Abel, cuyo nombre en una manera increíble significa vapor o corto aliento. Set, que era el hijo que vino después de Abel, que su nombre significa sustituto, el reemplazo, básicamente. El nombrar a los hijos representaba la autoridad que Dios le ha dado a los padres sobre los hijos. Así que era el doble shock. Primero, el Señor ha escuchado tu petición, viene salvación sobre Israel hoy, para que sepas, vas a tener hijo y Dios ha escogido el nombre. Hay muy pocas veces, como ya hablé, donde vemos esto en la palabra de Dios, y hablaremos de 3 de ellas. Vayan por un momento a Génesis 17. Génesis 17. Versículo 19. Génesis 17, versículo 19. Pero Dios dijo, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac. Y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Una de las situaciones, piensen, es para que entendamos el shock, la manera en la que un hombre justo, un sacerdote justo como Zacarías, debiera haber pensado, está escogiendo el Señor el nombre de mi hijo. Bueno, voy a tener hijo y el Señor va a escoger su nombre. El Señor nada más escoge los nombres. Por ejemplo, en Génesis, cuando escogió el nombre de Isaac, y era razón para pacto, o en Primera de Crónicas, si quieren ir un momento ahí, o estar ahí, esperar a que yo llegue ahí. Primera de Crónicas, capítulo 22. Primera de Crónicas, capítulo 22. Versículo 9. Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 9 dice, he aquí, te nacerá un hijo que será hombre de paz. Yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, pues Salomón será su nombre. Y en sus días daré paz y reposo a Israel. Ahí hay 2 veces. El Señor da el nombre. El Señor da el nombre. David, tú no vas a escoger el nombre. Yo he escogido el nombre. El nombre de tu hijo será Salomón. Y él tendrá esta misión. En sus días habrá paz y reposo para Israel. Él será un hombre de paz. No habrá guerra como en tus días. O como vemos en Primera de Reyes. Primera de Reyes. Primera Reyes, capítulo 13.
versículo 2. Y clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo: oh altar, altar, así dice el Señor. He aquí, a la casa de David le nacerá un hijo que se llamará Josías. Y él sacrificará sobre ti a todos los sacerdotes de los lugares altos, que quemarán incienso sobre ti, y sobre ti serán quemados huesos humanos. Acuérdense de Josías. Ha hablado el pastor Aarón de él. Él dice: si ha habido un rey que obedeció al Señor en una manera grande, era Josías. Y aquí está la proclamación. El Señor escuchando, declarando el nombre de este niño. Cada vez que Dios ejerce su soberana voluntad, su soberano derecho de nombrar a cualquier niño, era para su propósito. Así que cuando Zacarías escucha que Dios mismo no nada más escuchó la petición de salvar a la nación, pero que da a un hijo cuyo nombre significa lo que hemos ya hablado, el nombre de Juan, que significa el Señor tiene gracia. Hay muchos significados. Está pensando, el Señor tiene gracia, mi hijo viene representando la gracia de Dios. ¿Cómo será esto? Y nosotros ya sabemos. Nosotros sabemos que la gracia de Dios a través de Juan el Bautista será demostrado en el llamado al arrepentimiento, en que hay alguien que va preparando el lugar, siendo en el espíritu de Elías el proclamador. Arrepiéntanse que el reino de Dios viene. Arrepiéntanse que el reino de Dios está aquí. Continúa Lucas en el versículo 14 y 15. Dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Tendrás un hijo. Aparte de esta realidad, quiero que sepas que tendrás mucho gozo, tendrás alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. El hijo que tendrás será grande delante del Señor. No beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Piensen por un momento en la situación en la que está Zacarías. Toda la información que está recibiendo. Dios está por cumplir sus promesas. Las promesas que fueron declaradas desde Malaquías. Las promesas de hace más de 400 años. Y tu hijo será parte de eso. Dios ha nombrado a tu hijo Juan. Y aparte de eso, muchos se regocijarán en su nacimiento. ¿Cómo se regocijarán? ¿Qué sucederá? Oh, él será grande delante del Señor. Y eso va a ser más de lo que hablaremos la próxima semana. ¿Cómo será grande el Señor? Pero más de la información. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Hay tantos carismáticos que en nuestro día hacen sentir disque común el hablar de tener el Espíritu Santo. Pero nadie puede decir, aparte de los que están aquí en las Escrituras, que desde el vientre han tenido el Espíritu Santo. Sansón tuvo el Espíritu de Dios, pero no lo tuvo desde el vientre. No lo tuvo cada momento. No lo tuvo cada vez que él quisiera. Y en cuanto se
cortaron el cabello, no lo tuvo, hasta que su cabello volvió a crecer. Y aquí está Juan, que es del vientre de su madre. Entendemos entonces por qué es que Cristo dijo: de entre las mujeres no ha habido un hombre tan grande como Juan el Bautista. Y ahora pensamos, wow, si desde el vientre tuvo Juan el Espíritu Santo, desde pequeñito estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Pero piensen, porque está el contraste, ya está listo. Aquí estamos hablando de Juan el Bautista y a corto rato estaremos hablando de Jesucristo. Pero acuérdense de cuando estábamos en Juan capítulo 3, que la completitud del Espíritu Santo estaba en Cristo Jesús desde el vientre. Que Juan nos declara, el apóstol Juan nos declara que sin límite tenía Jesucristo el poder, la potestad, la guianza del Espíritu Santo. Y cuando estábamos en Juan, nos gloriamos en esa realidad, nos pusimos a pensar, pues si Sansón pudo recoger unas puertotas de más de 2,000 kilos, una en cada mano, y viajar 13 millas solo por el poder del Espíritu Santo y matar a miles con la quijada de un animal, vemos cómo es que Jesucristo pudo hacer todo lo que Él hizo perfectamente. Acuérdense, Jesucristo es supremamente el ejemplo de que debemos seguir. Pero Juan el Bautista es grande. Pues si quieren, márquenlo, grande delante del Señor, porque va a ser importante. De Juan se dice, Él será grande delante del Señor. De Jesucristo, el mismo ángel le dice a María, Él será grande, punto. Él será grande, será llamado Hijo de Dios. Vemos la grandeza de Juan y no podemos disminuirla. Habrá gozo, habrá alegría, muchos se regocijarán de su nacimiento y Él será grande delante del Señor y Él será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Pero Jesucristo es más grande, más poderoso, más increíble, más lleno del Espíritu Santo. Pero a eso llegaremos la próxima semana. Terminamos con las palabras de Pablo a la iglesia en Éfeso. En Efesios 3, 20 al 21. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Y toda la gente de Dios dice, amén.